Hola a todos, sí, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano, sudamericano, de todo el continente, y hoy venimos a ofrecer una historia muy pero muy emotiva de copas, sí, en este caso Copa Libertadores y del equipo peruano de Alianza Lima. Si bien el fútbol peruano viene en crecimiento, viene en auge y viene demostrando que ya no es más la cenicienta de este continente en competencias internacionales, sí, este equipo peruano de Alianza Lima tenía la peor racha de la historia dentro de estas competencias. Y hoy, sí, hoy por la noche, tras 30 partidos y 11 años de espera en el certamen o en el máximo certamen continental que tenemos aquí, pudo romper esa racha. Alianza Lima rompió esta madrugada con su triunfo sobre Libertad de Paraguay en condición de visitante, la peor racha de un equipo sin ganar en toda la historia de la Copa Libertadores de América. Si bien el primer partido de esta edición no había sido malo de local para el equipo peruano, había igualado sin goles frente a un gran rival y finalista de la última Copa como lo era Atlético Paranaense, pero no alcanzaba para romper esta racha sin triunfos por más de 11 años. Fueron 30 partidos los que los peruanos llevaban sin poder sumar de a 3 en la máxima competencia internacional, un registro sin precedentes. Hasta el duelo en Asunción, su última victoria se remontaba al 13 de marzo de 2012, cuando por fase de grupos superó como local a Nacional de Montevideo por 1-0. Le vendrá el tiro libre para el equipo peruano. Montaño. Pasa en la derecha Hurtado. La referencia en el área Charquero, también es Fernández. Montaño, el centro para Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Tremendo impacto de José Carlos Fernández, un centro bárbaro que metió Montaño, y a los 16 minutos había tenido dos. Este mozo delantero de Alianza esta vez la clavó, lo pone arriba Alianza, lo saca del fondo. Alianza 1, Nacional de Montevideo 0, lo hizo Fernández. Qué bárbaro Jonier Montaño, de él veníamos hablando, puro talento, qué bien pone el cuerpo, podrá dar alguna ventaja física, pero miren cómo primero cubre muy bien la pelota, no viene en forma de centro el balón, sino que se la dan a él por la confianza, se saca a dos rivales de encima. Bogosian no se la puede quitar, es el segundo recurso Nacional para neutralizarlo, y le pone la pelota en la cabeza a Fernández. De él hablábamos también en el arranque, ¿no? De su poder ofensivo por arriba, de lo bien que cabecea y de la ventaja de estatura que tenía por sobre los centrales. En esta segunda fecha le tocaba enfrentarse a Libertad de Paraguay, sí, de visitante. Un campo donde Alianza Lima nunca se siente cómodo. Pero sin embargo, luego de un primer tiempo trabado, aguerrido, sin cometer errores y con una Alianza Lima muy concentrado, a los 46 minutos de encuentro Rodríguez ponía el 1-0 para el equipo peruano. Sí, le daba vida y hasta incluso de visitante hasta ese momento le estaba dando la victoria al equipo de Alianza Lima. Y ya tiene pelota en movimiento y es buena para Aldair Rodríguez. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Rápido jugaron y bien el tiro libre. Gran diagonal de Aldair Rodríguez que llegó forzado a definir. Lo gana Alianza Lima. Y tampoco se conformaba por estar con la mínima a favor, ya que cualquier mínimo error, cualquier mínima suerte para el lado del equipo paraguayo podía implicar el empate y nuevamente un resultado negativo bajo esta racha. Pero sin embargo aparecía Pablo Zabag. A los 71 minutos de partido, Alianza Lima lograba el 2-0. Alianza Lima estaba cada vez más cerca de romper esta racha. Y así lo demostraba. Bien Reina, sigue Reina, Aldair para puntearla. ¡Zabag! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Alianza Lima! Ahora sí el segundo. Se habían quedado en el comienzo pidiendo una falta, la siguió por duplicado Reina, después la sesión generosa y una definición fenomenal
de Pablo Zabal. Anota el colombiano, gana Alianza Lima en Paraguay. Pero si no se sufre, no vale, parece para Alianza Lima, ya que a los 90 más 4 minutos de adición, Libertad iba a la carga con todo y con un penal cobrado a favor para el equipo local, sí, Óscar Tacuara Cardoso ponía las cosas 1-2, el descuento que le daba más suspenso aún al posible triunfo y fin de una racha eterna para el equipo peruano que buscaba el triunfo y poder olvidar esta racha negativa de tantos años. Tacuara, Cardoso, gol, 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 gol. ¡Gol! Pero así fue, sí, el pitido final del árbitro fue éxito, fue triunfo, fue victoria para Alianza Lima luego de más de 30 partidos en este certamen de Copa Libertadores y más de 11 años de espera. Sí, el equipo peruano volvía a festejar después de una interminable cantidad de días, meses, semanas y años. Volvía a ganar y hasta incluso para poder ponerse en lo más alto de este grupo que está compartiendo con Libertad, con Atlético Paranaense y también lo está haciendo con Atlético Mineiro. Así es, creer o reventar. El equipo peruano rompía la racha y a partir de ahora tiene otro cantar, además de en este caso parcialmente estar clasificado en su grupo G de Copa Libertadores. El fútbol peruano dejó de ser una promesa y ya es un hecho. Muchos de ellos están creciendo y muchos de ellos están dando de las mejores performances que los equipos peruanos pueden tener en estas competencias internacionales, dejando de ser cenicientas a base de trabajo, esfuerzo y muy buenos diseños de proyectos. Así es, gente, hasta aquí hemos llegado con esta hazaña memorable para los peruanos, para todo el país y sobre todo para los aficionados de Alianza Lima. Esperamos que les haya gustado este video y si quieren más historias así relatadas sobre copas, selecciones, mundiales, lo que ustedes deseen y quieran, se tienen que suscribir acá abajo, activan también la campanita, le dan al enorme like, sí, no se olviden de comentar y compartirlo. Nos vemos en la próxima.